De la capital de la pirotecnia a una de las principales capitales de la Unión Europea, así es como ha sido el periplo de este intérprete y profesor del que nos va a hablar Edgardo Bermejo en esta diáspora cultural. ¿Cómo estás, Edgardo? Qué interesante lo que nos vas a comentar de un instrumentista que está brillando con luz propia allá en la capital de Bélgica, en Bruselas. Muy meritorio y muy interesante, como dices, Laura, porque hoy vamos a hablar de Eric Hernández Godínez. Es un joven organista que nació en 1991 en el municipio de Tultepec, que ya tú referías, en el Estado de México. Un municipio muy destacado por sus tradiciones populares, pero también por su pirotecnia y por sus músicos. Eric es el menor de 4 hermanos, nació en una familia que no estaba vinculada a la música, pero justamente el ambiente festivo de Tultepec, pues fue lo que lo fue acercando a su vocación artística. Él me contaba que escuchando las bandas del viento de su pueblo, las fiestas populares, las verbenas, la música en vivo, pero también hay un festival de órgano, el Festival de Órgano Víctor Urbán, que se celebra ahí en Tultepec cada año, pues fueron sus influencias. Así fue como Eric, cuando tenía apenas 12 años, empezó a estudiar piano en una escuela de Bellas Artes ahí en Tultepec, y ya un poco más grande, con 15 años, se enroló en el Conservatorio Nacional de Música de Limba, de donde han salido muchos de los representantes de nuestra diáspora cultural, para estudiar piano en un principio. Ya estando en el conservatorio, descubrió el órgano, su complejo funcionamiento, su fuerza expresiva, pues le llamaron su atención, y sobre todo el pasado de venir de la tradición de Tultepec, y fue así como empezó a estudiar órgano. Siendo estudiante, fue becario de la Asociación de Organistas Mexicanos, que preside Víctor Contreras, quien además ha sido su maestro por muchos años. Y fue así como ya estudiando en el conservatorio, empezó a tocar y a conocer los grandes órganos barrocos de nuestro país, el de la Catedral de Guanajuato, el de Morelia, el de la Catedral Metropolitana, por supuesto, entre muchos otros. Terminó sus estudios en la Ciudad de México y se fue a Francia a estudiar en el Conservatorio Nacional de Rueil-Malmaison, cerca de París. Ahí estuvo 3 años. Al mismo tiempo empezó a trabajar como organista en una iglesia de un pueblo de Saint-Joseph. En la iglesia de Saint-Joseph se llama, en Buzenval, cerca de París. Y en 2019, cuando estaba terminando sus estudios en París, ganó un premio internacional, el premio Andrés Segovia, que se otorga en las jornadas de música en Santiago Compostela, en España. A partir de ahí fue que logró irse a Bruselas para ser aceptado como estudiante de la maestría en órgano en el Conservatorio Real de Bruselas, bajo la guía de un muy renombrado organista, Benoît Mernier, y es ahí donde se encuentra hasta el momento. Le ha tocado la pandemia en medio de toda esta formación, pero vamos a ver, antes de concluir con este espacio esta semana, vamos a ver un fragmento de un video donde Eric toca una pieza de Bach. Vamos a ver el principio y el final, pero es muy emotivo porque se trata nada menos que del examen con el cual pudo ser aceptado en la maestría en el Real Conservatorio de Bruselas, siendo el primer mexicano en toda la historia que logra semejante posibilidad. Vamos a verlo y regresamos, Laura. Vamos.
emocionante ver a un mexicano, en este caso Eric Hernández Godínez, triunfando en Europa, que bueno, sabemos que es un continente en el cual la tradición barroca, la tradición del órgano, del clavecín, es mucho más vasta, hay mucho más competencia, muchos más intérpretes que en nuestro país. Si bien muchos órganos fueron dañados con las guerras mundiales, han sido restaurados y bueno, en Bélgica, en Francia, en Alemania hay una enorme cantidad de órganos con sonidos maravillosos. Él también interpreta el clavecín y Edgardo, revisando las redes sociales de Eric, veía yo que, bueno, además de haber sido profesor en Francia, también dar clases en Bélgica, él tiene tutoriales en sus redes sociales, así que hay que seguirlo por Facebook, hay que seguirlo por Twitter para quien esté interesado en seguir estas enseñanzas, pero lo puede hacer también a distancia. Sí, y lo que yo también quisiera destacar, Laura, es que pues la tradición del órgano en México pues, tiene a gente destacada como Eric Hernández, pero nos recuerda que México también tiene un pasado novohispano, que es parte de nuestra diversidad cultural, es una zona poco visitada de nuestra mexicanidad cosmopolita. Somos también herederos del barroco europeo y es uno de nuestros pilares culturales que nos da diversidad. Y Eric lo representa y le da continuidad a esta otra parte de nuestra identidad que a veces le damos la espalda, que a veces olvidamos. Pero el pasado novohispano y el pasado barroco nos conforma en la esencia misma de quienes somos. Y por eso quise hoy, Lara, pues presentar a esta destacadísima figura del municipio de Tultepec, del Estado de México, que hoy nos representa en Europa. No, pues muchas felicidades a ti por encontrar a este gran personaje. Recuerden su nombre, Eric Hernández Godínez, seguirá haciendo muchas cosas, como ya decías, bueno, por la difusión de la música novohispana de México, que con frecuencia se encuentran obras desconocidas, inéditas, y por ejemplo también la música de figuras del siglo XX, como es el caso de Miguel Bernal Jiménez, que también él ha interpretado su obra. Pues muchísimas gracias, Edgardo. Hasta la próxima, gracias.